This Muy conference bien. will now be recorded. Entonces, en la parte de infraestructura, pues queremos asegurarnos de dar el soporte adecuado, ¿no? Entonces, muchas organizaciones se concentran sus esfuerzos en arreglar errores en vez de prevenirlos. Es algo importante que debemos de visualizar dentro de la iniciativa Six Sigma. Entonces, no es nada más corregir un error del momento, un problema, sino realmente establecer una logística de cómo implementar esta metodología, ¿no? Y para ello necesitamos entender primero que nada cuál es el modelo que sigue Six Sigma y abarca lo que es la metodología DMAIC, donde incluye el definir, el medir, el analizar, el mejorar y el controlar. El modelo DMAIC es en base a sus siglas en inglés: Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Y aquí es lo que tenemos, ¿no? Entonces, en el definir, ¿qué es lo que se hace? Pues identificamos lo que es el problema, definimos cuáles son los requerimientos para ese problema y fijamos el objetivo. Entonces, yo tengo que saber sobre qué voy a trabajar y qué es lo que busco atender en base a ese problema, ¿no? Y por último, yo necesito saber cuál va a ser mi meta, mi objetivo que voy a lograr con la metodología Six Sigma. Dentro de medir, hablamos que aquí validamos el problema, o sea, lo que definimos, verificamos con información si realmente es ese problema que estamos viendo. En ocasiones podemos llegar a refinar el problema o el objetivo, podemos reestructurarlo en base a la información que obtenemos, ¿no? Y medimos las variables clave. ¿Cuáles son esas variables clave? Pues cuáles son esos indicadores que me están identificando que hay un problema. Posteriormente analizamos, desarrollamos hipótesis causales, o sea, de lo que visualizamos en la medición. Empezamos a ver, bueno, cómo repercute las diferentes indicadores dentro del proceso. Y en base a eso, identificamos cuál es la causa raíz de esas variantes que hay. Y validamos que validamos las hipótesis que establecimos para saber si realmente esas variantes que establecimos son las que tienen esa repercusión directa, ¿no? Y una vez que determinamos eso, o sea, la causa raíz, pasamos a la mejora. Y en la mejora desarrollamos ideas para eliminar esa causa raíz, probamos las soluciones, estandarizamos esas soluciones si es que son válidas en base a las pruebas que hicimos y medimos el resultado para ver si lo que implementamos realmente me está mejorando ese proceso. Aquí en este paso algo importante, entra mucho lo que es la creatividad. A final de cuentas queremos que nuestros grupos utilicen su creatividad para buscar soluciones innovadoras, ¿no? Ahora, el objetivo también es que estas soluciones innovadoras pues queden a bajo costo, ¿no? Primero que nada, si no se puede hacer que queden a bajo costo, pues hay que ver cuánto es lo que hay que invertirse, pero tiene que ser una inversión mesurada, ¿no? Depende de la situación. Ahora, en el controlar, aquí establecemos métricas estándar para mantener el desempeño. Es, ok, ya mejoré, ahora, ¿cómo voy a medir para asegurarme que eso se va a mantener? Y corrijo problemas adicionales si es que se requiere. Si es que detecto algo más, busco cómo corregirlo. Ahora, dentro de la implementación de Six Sigma, porque aquello nada más es la metodología, hay todo un roadmap. Eso es lo primero que tengo que hacer. Ese roadmap, cuando hablo de roadmap, es el camino que yo voy a seguir. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar los procesos fundamentales y los clientes clave. ¿Cuáles son esos procesos que realmente tienen un efecto directo sobre lo que yo estoy evaluando y quiénes son los que están recibiendo ese servicio? Porque a final de cuentas,
yo necesito definir los requerimientos del cliente. Por eso necesito determinar quiénes son esos clientes clave. Entonces yo voy a ver en dónde voy a trabajar y con quiénes voy a trabajar. Y al final voy a medir el desempeño actual de esos procesos para saber realmente si estoy cumpliendo con esos requerimientos del cliente. Ahora, después de ahí, yo voy a priorizar, voy a analizar y voy a implementar las mejoras, que es implementar ese sistema, ese ciclo de DMAIC, que fueron todos los pasos que mencioné anteriormente. Y por último, voy a expandir e integrar el sistema Six Sigma. O sea, lo voy a hacer de mi parte de mi forma de trabajo, de mi estrategia. Eso es lo que voy a tener que hacer. Ahora, ¿cómo me preparo para Six Sigma? Porque no es nada más decir, sí, vamos a iniciar con la iniciativa y punto. No, necesito saber cómo voy a iniciar. Y para todo esto hay una estrategia. Entonces, primero, tengo que determinar qué es lo que quiero lograr con la iniciativa Six Sigma. Quiero determinar, primero, si quiero usarlo para transformar el negocio, que es un cambio mayor en la forma en que trabaja la organización. Por ejemplo, crear una organización orientada a clientes, a desarrollar mayor flexibilidad o a abandonar viejas estructuras. Esos son los aspectos que veo si yo quiero usarlo como una forma de transformar la forma en cómo trabajo. Otra estrategia sería el mejorar la estrategia, en donde yo enfoco en ciertas debilidades o oportunidades de importancia estratégica. Entonces, yo quiero acelerar el desarrollo de productos y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Es saber dónde voy a trabajar en base a un FODA, saber dónde tengo esas debilidades y oportunidades que determine en base a mi administración estratégica y buscar acelerar esa, mm, esa plataforma de negocio, ¿no? Y por último, que es el más utilizado, la solución de los problemas, en donde yo arreglo áreas específicas de alto costo, retrabajos o retrasos, como por ejemplo reducción de tiempos, reducción de scrap, incrementar entregas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero ver es cuáles son las áreas donde tengo dolor, donde tengo afectación y enfocar los recursos. La mayor parte de las empresas inician como su herramienta de solución de problemas. Y en segundo, muchas otras empresas van entrando a la parte de mejora estratégica, ¿no? Pero la mayoría se presenta en lo que es esa sección de solución de problemas. Una pregunta, ¿pueden ver mi apuntador? ¿No? Ok. Entonces, para saber si lo sigo moviendo aquí con la presentación. Muy bien. De hecho, sí se ve, profe. Yo sí lo veo. Ok. Perfecto. Entonces, para irlos guiando de alguna manera. Muy bien. Entonces, seguimos aquí avanzando. Entonces, las rampas de acceso a Six Sigma. Aquí vamos a ver lo que es esas tres estrategias que mencionamos, esas tres formas de ver Six Sigma y cómo se alinean en las diferentes etapas de la implementación. Entonces, si yo lo voy a utilizar para transformación de negocio, yo voy a iniciar con lo que es identificar cuáles son los procesos, fundamentos y los clientes clave. En la mejora estratégica, yo voy a definir esos requerimientos del cliente. Voy a medir ese desempeño actual y la solución de problemas va a entrar en la priorización, análisis e implementación de esas mejoras, ¿no? Entonces, a eso conocemos como las rampas de acceso a Six Sigma. ¿Dónde quiero iniciar? ¿Ok? Desde transformar completamente el negocio, desde mejorar nada más la parte estratégica o desde iniciar con la solución del problema. Todo esto influye dentro del roadmap de Six Sigma
pero yo decido en base a lo que yo quiero lograr. ¿Sí me explico? Por acá hay una... acá. Estaba viendo que había un comentario y estaba checándolo. Todo, no, todo en orden. Muy bien. Entonces seguimos aquí. Y gestión. Vamos entrando a la parte de gestión. Entonces, ¿cómo lanzo esta iniciativa Six Sigma? Y primero que nada necesito buscar una buena razón. Necesitamos planear la implementación. Cuando me refiero, antes de pasar a los demás, cuando me refiero a hablar de una buena razón, necesito definir por qué quiero utilizar Six Sigma, por qué la herramienta para mí, por qué no Lean, por qué no un programa de mejora continua, por qué no una implementación de un estándar. Necesito determinar en qué etapa me encuentro y por qué quiero implementar Six Sigma, porque es una inversión grande y si no la implemento en un momento adecuado, puede ir al fracaso. Entonces, ya una vez que entiendo esa parte, yo debo de planear la implementación. ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? ¿Cómo lo voy a establecer? Que es lo que estamos platicando ahorita aquí. Necesito establecer una visión y el plan de marketing. O sea, qué es lo que yo voy a vender y cómo voy a mercadearlo en la organización. Porque Six Sigma es un cambio cultural que se requiere hacer y todos necesitan estar encaminados hacia esa visión. Entonces necesitamos convertirnos en un fuerte defensor de esta iniciativa. Necesitamos fijar objetivos claros, hacer que todos sean responsables, como mediante el entrenamiento, mediante el conocimiento, y vamos a demandar resultados sólidos. Al final, vamos a estar de alguna manera haciendo que esos resultados sean visibles para toda la organización. Entonces necesito publicarlos. Ok, hay un favorzote, nada más si pueden mantener su micrófono cerrado todos, se los agradecería. A ver, ando viendo si puedo. Ahí, por favor, H, si puede ayudarnos con el micrófono, te lo agradecería mucho. Gracias. Muy bien, entonces siguiendo, vamos a monitorear esa implementación, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos orientarlo desde la alta gerencia. La gerencia tiene que estar directamente enfocada sobre la iniciativa, cómo se va a llevar a cabo, cuáles son los recursos que van a aportar. Pero la gerencia tiene que estar encadenado con la iniciativa, si no, eso no funciona. Se seleccionan los proyectos. ¿Cómo se seleccionan esos proyectos? Se tiene que hacer un listado de todas las áreas de oportunidad dentro de la organización. Por eso es importante el establecer criterios. ¿Qué criterios voy a utilizar para seleccionar los diferentes proyectos? Para hacer ese listado de proyectos. Posteriormente voy a formar equipos. ¿Quiénes son los equipos con los que voy a contar? Para esos equipos voy a seleccionar líderes de equipo. ¿Qué personas van a liderar en los distintos puntos de esos distintos proyectos, ¿no? Ahora, no significa atender todos los proyectos. Sí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, necesitamos definir cuáles son los proyectos que realmente tienen un impacto en la organización, donde realmente yo vaya a ver una diferencia. Necesito establecer los métodos de medición, cómo voy a medir el progreso de esta iniciativa y, sobre todo, y muy importante, eso es simplemente para prepararnos, pero necesito entrenar. La organización tiene que estar entrenada, si no, tampoco funciona esto. Ahora, ¿cuál es el rol del equipo gerencial? Primero que nada, ¿cómo podemos lanzar la iniciativa Six Sigma exitosamente y generar momentum para la mejora? Eso es lo que yo tengo que pensar como equipo gerencial.
cómo voy a iniciar y cómo voy a asegurarme que siga ese rollout, esa, ese enfoque de las diferentes personas, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer para asegurar que los conceptos y métodos de Six Sigma sostengan nuestro éxito a largo plazo? ¿Cómo me voy a asegurar de que las personas lo vean como una iniciativa importante? ¿Cómo me voy a asegurar que las personas conozcan la metodología? ¿Cómo me voy a asegurar que las personas nos ayuden a empujar a que esta iniciativa funcione? Son parte del rol del equipo gerencial. Ahora, hemos hablado del entrenamiento y el entrenamiento es muy importante dentro de cualquier iniciativa de mejora continua, sobre todo en Six Sigma, porque Six Sigma requiere un conocimiento muy, ¿cómo te puedo decir? Muy especializado, ¿sí? A diferencia de Lean, en Lean tú ocupas algunos especialistas que te pueden guiar la mejora y los demás los vas entrenando en conceptos ah, específicos, inclusive los puedes entrenar bajo la marcha en las diferentes metodologías. En la cuestión de Six Sigma, tú tienes que tener un entrenamiento para diferentes roles que van a empujar esas mejoras. Entonces, esos roles tenemos lo que es el Yellow Belt, el Green Belt, el Black Belt, el Master Black Belt, el Champion, el Sponsor y el Consejo Six Sigma. Entonces, el Yellow Belt es el conocimiento más básico. Ese conocimiento en el cual se entiende lo que es variación, se entiende algunos conceptos básicos del teorema del límite central, en lo que es la media, lo que es la desviación estándar, lo que es la voz del cliente, entre otras cosas. Ya cuando vamos a Green Belts, digamos que van a ser ah, parte de nuestros líderes en la implementación de Six Sigma. Entonces, el Green Belt requiere menos entrenamiento que un Black Belt. Es más rápido el entrenamiento aquí. Toman la responsabilidad de liderar menos proyectos que el Black Belt. Usualmente dedican del 25% al 40% de su tiempo a Six Sigma. Y dependiendo del programa de entrenamiento, pueden tener las mismas bases teóricas que un Black Belt, solamente que menos experiencia práctica en dirección de proyectos Six Sigma y liderazgo. Ahora, el Black Belt, eh, el término se refiere al líder de proyecto. Él es hábil en el uso de métodos estadísticos y comunicaciones interpersonales. Se dedica a usar la metodología Six Sigma para asegurar la satisfacción del cliente. Usualmente estas personas dedican del 70 al 100% de su tiempo a Six Sigma. El Black Belt se considera un agente de cambio. El Master Black Belt, esos son expertos que se consideran consumados en la metodología de Six Sigma y herramientas estadísticas avanzadas. Son antes que nada maestros y dedican todo su tiempo a consultoría, guía y entrenamiento de Green Belts, Black Belts y Champions. El Champion, típicamente la persona de más alto rango en la empresa, y asigna recursos que promueven la mejora de procesos y el desarrollo de Black Belts. Se entrenan en los conceptos básicos de Six Sigma y en estrategias de implementación, que es lo que estamos viendo aquí. Lideran la implementación del programa Six Sigma. Ahora, dentro de estos roles, antes de pasar al siguiente tema, dentro de estos roles, el champion, normalmente los que se entrenan en esta parte son la gerencia, ¿sí? Porque tienen esa, digamos, ese rango que ayuda a premiar a través de la organización de que se implemente la iniciativa. El champion,
Master Black Belt típicamente es el líder de la iniciativa en la organización. Al Master Black Belt le reportan diferentes Black Belts. Los Black Belts son los que tienen los proyectos grandes y los Green Belts son los proyectos las personas que tienen los proyectos que se desglosan de los proyectos Black Belts. Normalmente un proyecto Black Belt que consiste en de 3 hasta 6 diferentes proyectos Green Belt. Entonces, el Black Belt se encarga de liderar y de asesorar a los Green Belts. Ya cuando hay una duda que no se puede aclarar por parte del Black Belt, pues ya se sube con el Master Black Belt para tratar de dar una solución adecuada. El Master Black Belt típicamente se dedica a entrenar, al igual que el Black Belt. Ahora, dentro de Consejo Six Sigma, hay entrada de micrófono por ahí. Perdón, alguien trae un micrófono por ahí, le voy a encargar nada más, por favor, si le puede dar mute. Entonces, el Consejo Six Sigma. Ese es un foro donde los ejecutivos discuten, planean y guían y aprenden de la iniciativa. Esas personas establecen los roles y la infraestructura Six Sigma. A ver, hay un chat por aquí. Ah, muy bien. Gracias. Y establecen la iniciativa Six Sigma. Establecen los roles y la infraestructura de Six Sigma. Seleccionan cuáles son los proyectos, y asignan los recursos. Revisan también el avance de esos proyectos que vayan, pues, acorde a lo que está siendo planeado. Sirven de mentores para los proyectos. Ese consejo normalmente están desde los ejecutivos hasta varios de las personas que están entrenadas en Six Sigma, como el Master Black Belt y algunos Black Belts. Sirven también ayudan a cuantificar el impacto económico y ayudan a remover las barreras, ¿no? Todo lo que son roadblocks, todo lo que llega a detener el avance del proyecto. Ahora, este es el organigrama para administrar una organización con proyectos múltiples. Y primero que nada tenemos al Consejo Six Sigma, que es el que va a estar definiendo cuáles son los proyectos sobre los que se van a trabajar. Y tenemos los diferentes champions, que son la gerencia, a los que le reportan las diferentes personas que están entrenadas. Pero hay una línea directa con lo que es el Master Black Belt, porque el Master Black Belt es el que de alguna manera entrena y guía a los Black Belts y a los Green Belts. Entonces, esa es la estructura básica que se maneja en lo que es una organización Six Sigma. Cualidades ideales que debe tener un Black Belt. Los Black Belt deben de estar comprometidos con el cliente. Sí, dime, Carlos. No, el Master Black Belt normalmente es parte de ese grupo gerencial. Son como los gerentes de OPEX. Pregunta a Carlos que si el Master Black Belt no le reporta a los champions. Lo que le estoy comentando es que es parte de ese nivel de jerarquía. Normalmente se le asigna una posición como gerente de OPEX a lo que es el Master Black Belt. En ocasiones puede ser que el Master Black Belt pueda reportarle a algún champion, pero no es lo ideal porque te limita a tener hegemonía sobre toda la organización. El Master Black Belt tiene que tener esa facilidad de poder dirigirse a toda la organización. No sé si te respondí tu pregunta, Carlos.
Perfecto. Ok, nada más para comentarles, ando un poco malo de la garganta. Ando batallando un poquito, pero aquí le estamos dando con todo, ¿ok? Si de repente me ven que pauso, es por eso mismo, ¿no? Muy bien, voy a seguir. Entonces, en los Black Belt, esas personas están comprometidas con el cliente. Son personas que son, manejan mucha pasión, son líderes de cambio, son comunicadores, son hábiles en las finanzas, son administradores de proyectos, tienen tanto aptitudes técnicas, son jugadores de equipo, o sea, son team players, son orientados a resultados y son honestos e íntegros. Esas son las cualidades ideales que debe tener un black belt. ¿Alguna pregunta con todo lo que es los roles de los participantes en el programa Six Sigma? No, ok, muy bien. Voy pasando a otro tema entonces, a lo que es los tableros de control de mando. En Six Sigma, algo muy importante es la información, cómo fluye esa información. Entonces, algo que hacemos mucha énfasis son en los tableros de control de mando o Balance Scorecard. El Balance Scorecard es un sistema de planeación y administración estratégica que se utiliza para comunicar lo que queremos lograr, para alinear el trabajo día a día, ah, para que todos estén al tanto de la estrategia. Nos ayuda a priorizar proyectos, productos y servicios y nos ayuda a medir y monitorear el progreso a las metas estratégicas, ¿no? Ahora alguien me escribió por aquí. Ah, ¿Cuánto tiempo es el indicado para un entrenamiento? Por ejemplo, el programa de Black Belt normalmente tiene un entrenamiento de 70 horas aproximadamente. El programa de Green Belt aproximadamente son alrededor de unas 40 horas. Lo que son Yellow Belt anda más o menos 10, unas 10 horas o menos, ¿no? Son cuestiones muy básicas lo que se ve. Y de Champions, estamos hablando de entrenamiento de 40 horas aproximadamente. El de Master Black anda como en 70 también. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Hugo. Muy bien, seguimos entonces. Aquí no me deja ver esto. Ok. Entonces, entonces, para lo que es el Balance Scorecard, perdón, tenemos que establecer primero que nada, tener muy clara cuál es la misión, la visión y la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, en base a esa visión, misión y estrategia, yo establezco objetivos, que es lo que yo voy a buscar mejorar. Si recuerdan, cuando estuvimos hablando de gestión de sistemas de calidad, hablábamos de un diagramita en donde vemos cómo interactúa toda la organización. Y tenemos la visión, la misión, la política de calidad y de la política salían los objetivos. Entonces, de los objetivos tenemos que establecer cuáles son esos métricos con los que voy a medir. A eso se le llama Key Performance Indicators, que son los KPIs. Y esos KPIs son para los diferentes puntos en la organización: finanzas, clientes, procesos internos, capacidad organizacional, entre otras cosas, ¿no? Y de esos KPIs se establecen acciones. ¿Qué acciones voy a tomar? Y el Balance Scorecard pues, se utiliza para administrar esa estrategia de negocio. Entonces, ah, ese sistema
debe de conectarse con la estrategia general, ¿sí? Con todos los elementos. Entonces, la misión va a ser nuestro propósito. La visión es a lo que aspiramos. Nuestros valores clave es en lo que nosotros creemos. Las áreas de enfoque estratégico van a ser los temas, los resultados y las metas que yo estoy buscando para implementar estos valores, ¿no? Y los elementos operacionales, tales como objetivos, como mejora continua, calidad, etcétera, van a ser todos esos enfoques, todos esos principales temas que nos van a servir para lograr la estrategia y que esos principales temas se van a medir con los diferentes medibles que son esos Key Performance Indicators o KPIs, en donde yo voy a poder monitorear que el desempeño realmente está llegando a la meta que yo estaba buscando, que sería este target, este nivel deseado que yo establecí. Y por último van a ser las diferentes iniciativas. Esas iniciativas van a ser los proyectos que me van a ayudar a lograr las diferentes metas. Pregunta, ¿si están viendo la pantalla? ¿Sí la pueden ver? Sí, profe. Sí, se puede Ah, ver. ok, perfecto. Es que me trabajó un mensaje aquí raro. Ok, muy bien. Sí. Entonces, en base a los diferentes objetivos estratégicos, como por ejemplo mejora continua, enfocado a lo que es finanzas, clientes, procesos, aquí voy a poner esos objetivos. ¿Sí? Son todas las actividades en las cuales se va a haber un involucramiento, ¿no? Y voy a establecer voy a mapear esa estrategia. Después de ahí tenemos lo que es la medición, qué es lo que yo voy a medir, cuál es ese KPI que yo le voy a estar dando seguimiento junto con su meta, ¿sí? Y acá van a venir las acciones que estoy tomando o proyectos que estoy haciendo para lograr esa meta. Lo que viene acá es simplemente todos esos elementos de alto nivel, ¿no? De dónde proviene la estrategia. Entonces, acuérdense, tengo la misión, visión, valores, los temas estratégicos y el resultado que estoy buscando. De ahí sale lo que es ese mapeo estratégico o los objetivos que yo quiero lograr. ¿Cómo los mido? ¿Cuál es la meta? ¿Y qué acciones estoy tomando? Ahora, dentro de lo que es el Balance Scorecard, hay cierta terminología que me ayuda, es una guía, no necesariamente es todo lo que yo puedo incluir en un Balance Scorecard. Yo le puedo incluir más cosas, pero típicamente va a venir una parte de financiera, ¿sí? Una parte financiera o una parte donde yo estoy poniendo una especial atención, ¿no? Que es el stewardship. Entonces, aquí voy a poner el desempeño financiero y el uso efectivo de los recursos. Dentro de lo que es clientes o inversionistas, aquí voy a ver la satisfacción del cliente, el valor del cliente y la satisfacción y o retención de mis inversionistas. De ahí tenemos procesos internos. En los procesos internos tenemos la eficiencia de esos procesos, tales como lo que es producción y la calidad de esos procesos. Y por último, tenemos la capacidad organizacional o aprendizaje y crecimiento, en donde yo tengo el capital humano, quienes forman mi organización y cuál es la infraestructura y tecnología que yo tengo en lo que es la planta o la organización. Y por último, qué tipo de cultura tengo, ¿ok? Que para Six Sigma se vuelve algo muy importante. Acuérdense que el Balance Scorecard me va a ayudar a establecer esas medibles mediante las cuales
De aquí yo voy a determinar cuáles van a ser mis diferentes proyectos y voy a estar midiendo en base a estos diferentes indicadores. Ahora, el Balance Scorecard sugiere que veamos la organización desde 4 perspectivas: desarrollar objetivos, desarrollar los KPIs o medibles, establecer la meta y las iniciativas o acciones para cada uno de esos puntos. Entonces, en lo financiero, va a ser la perspectiva del desempeño financiero de la organización para utilizar los recursos financieros. O sea, ¿qué tan bien estoy invirtiendo? ¿Qué tan bien estoy usando los recursos que tengo? Después de ahí tenemos al cliente o inversionista, que es la perspectiva del desempeño organizacional desde el punto de vista del cliente o de los inversionistas dentro de la organización. Okay, bueno, perdón, que la organización está destinado a servir, ¿no? Después de ahí tenemos los procesos internos, que es la vista organizacional del desempeño a través de los lentes de calidad y eficiencia relacionada con el producto o servicio y otros procesos de negocio claves. Y la capacidad organizacional, que también se le llama aprendizaje y crecimiento, que es el desempeño, la vista del desempeño organizacional a través del lente del capital humano, la infraestructura, la tecnología, la cultura y otras capacidades que puede traernos un desempeño trascendental clave en la organización. Ahora, ¿de dónde vienen esos objetivos estratégicos? Como ya les mencioné, yo tengo una visión, una misión, ¿sí? De esa visión y misión sale, como ya les he comentado anteriormente, la política de calidad, salen objetivos de calidad y de ahí salen los diferentes métricas que son los key performance indicators. Y yo tengo que establecer una estrategia para cumplir con esos key performance indicators, lo cual se va a convertir en parte de lo que me va a mover a los objetivos estratégicos y me va a mover a las diferentes acciones, que en el caso de nosotros en Six Sigma van a ser los proyectos. Entonces todo tiene que estar alineado. Si hay un proyecto Six Sigma que no está alineado con la visión y misión, entonces estoy trabajando en algo que no agrega valor. Y yo tengo que trabajar sobre lo que agrega valor, sobre lo que es necesario. A los objetivos estratégicos son actividades de mejora continua, que es lo que debemos de implementar, es lo que debemos de hacer para implementar la estrategia. Debemos quebrar o desglosar los conceptos más abstractos como misión y visión en pasos que me pueda definir acciones que yo voy a tomar. ¿Sí? La visión y la misión acuérdense que es un sueño, es algo que yo quiero lograr, es una meta, ¿ok? Pero para lograrlo yo tengo que establecer pasos, pasos para llegar a esa visión o misión. Entonces, las acciones que la organización va a tomar va a ser para ayudar a lograr esos objetivos estratégicos. Algunos ejemplos incluyen, pues, el incremento de la ganancia, la mejora del cliente o de la experiencia del cliente o del inversionista, la mejora este, de nuestros programas en cuestión de que sean efectivos en costo, o sea, que nos hagan más de lo que estoy planeando. Esa es parte de lo que se busca. Ahora, uno de los elementos más importantes en la metodología de Balance Scorecard es el uso del mapeo estratégico para ver y poder comunicar cómo se está creando el valor en la organización. Entonces, el mapa estratégico debe ser una simple gráfica
que nos muestra la lógica en la conexión causa-efecto con los objetivos estratégicos, como lo que estuvimos viendo al principio, ¿ok? Me va a mostrar esa liga de de la visión, la misión, a todos esos objetivos estratégicos y acciones clave. De manera general, el mejorar el desempeño de los objetivos se encuentra en la capacidad en la perspectiva de la capacidad organizacional, que es la última parte, que esto permite que la organización mejore en su perspectiva de proceso interno, que lo que significa es que va a permitir a la organización crear de sus resultados deseables en cuestión de clientes, cuestión de perspectiva de clientes y perspectiva financiera. ¿Qué quiere decir todo esto que te estoy diciendo? Si la gente no sabe que hay un scorecard, si la gente no sabe cómo contribuye, pues difícilmente te va a ayudar a empujar la iniciativa. Y aquí podemos ver esto. Ese es ese mapeo estratégico. Tenemos esos diferentes elementos o objetivos, ¿sí? Tengo aquí los diferentes KPIs que me van a ayudar a lograr estos diferentes objetivos. Entonces, para esos KPIs, mi siguiente pregunta va a ser ¿cómo? Y la siguiente que nos va a guiar en la pregunta, si hago esto, entonces voy a lograr tal objetivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en lo financiero, buscamos menor costo, buscamos mejorar la utilidad, buscamos mejorar el ingreso. En el cliente, buscamos disminuir el tiempo de espera, buscamos mejorar la retención de los clientes. En procesos internos, buscamos incrementar la eficiencia del proceso y disminuir el tiempo de ciclo. Y en la capacidad organizacional, buscamos mejorar el conocimiento de habilidades y buscamos mejorar las herramientas y tecnología. Entonces, si se dan cuenta, cómo cada una de estas flechas nos está diciendo cómo estamos alimentando a cada uno de estos Key Performance Indicators dentro de Balance Scorecard. Al final de cuentas, lo que queremos es que todo esté integrado, que todo tenga sentido, ¿sí? No es trabajar nada más por trabajar, es trabajar inteligente, ¿no? Como el meme, ¿sí? Trabajar con sentido, trabajar sobre un cierto enfoque. Eso es lo que queremos. Entonces, dentro de la terminología del Balance Scorecard, existen las medibles, que son los KPIs, los Key Performance Indicators. Entonces, para cada objetivo en el mapa estratégico, al menos debe de haber un Key Process Indicator que se va a identificar y se va a monitorear a través del tiempo. Ese KPI nos va a indicar cómo estoy progresando para lograr esta meta deseable, ¿no? Esta salida deseable. Entonces, el monitorear los KPIs estratégicos, ah, para monitorear esos KPIs estratégicos, la implementación y la efectividad de la organización, ¿no? De la estrategia de la organización. Va a determinar la brecha que existe entre lo actual y lo que yo estoy buscando, ¿no? Y eso me va a determinar la efectividad y operación eficiente de la organización. Entonces, un buen KPI me va a proveer una forma objetiva de ver que la estrategia está funcionando. Me va a ofrecer una comparación entre lo que es este, ah, el gauge o el instrumento con el que estoy midiendo para poder ver el grado de desempeño a través del tiempo. Me va a ayudar a enfocar a los empleados a que le pongan atención a lo que realmente nos va a importar para llegar al éxito. Nos va a permitir
cumplir con la medición y no solamente con el trabajo que se desempeña. Nos va a proveer un lenguaje común en la comunicación interna y nos va a ayudar a reducir la incertidumbre intangible. ¿Por qué? Porque la gente va a saber en qué está trabajando. Entonces, un Balance Scorecard debe de tener la facilidad de poder decirme cuál es ese desempeño, como vemos aquí una gráfica de desempeño, cuál es ese desempeño que estamos logrando para poder llegar al objetivo deseado, ¿no? Yo tengo que poder medirlo. ¿Cómo lo mido? Normalmente, como viene aquí, una gráfica de tendencia, ¿sí? De esa gráfica de tendencia, si todo va bien, no necesitas decir más. Si las cosas van mal, necesitas explicar el por qué y qué acciones estás tomando si algo está mal, porque probablemente tienes que replantear. Ahora, la terminología es para que la información baje en cascada, para que todos estén alineados, para que todos estén al tanto, para que todos estén de acuerdo, para que todos estén enfocados. Para eso se utiliza el Balance Scorecard. Entonces, cuando hablamos de cascada, significa que estamos traduciendo lo que es el scorecard corporativo, que se refiere al primer tier o al primer nivel, y de ahí va a las unidades de negocio, en donde ya estamos hablando de los diferentes unidades de soporte o departamentos, y ese es el tier 2. Y de ahí se debe de ir a un tier 3, en donde yo tengo la información que va a mis equipos y a los individuos. Al final, todo debe estar enfocado a través de los diferentes niveles de la organización y debe de ser consistente. La organización debe estar alineada y debe ser claro y visible a través de la estrategia, usando el mapa estratégico, las medidas de desempeño y lo que son las metas e iniciativas. Los scorecards deben de ser usados para mejorar la responsabilidad de los objetivos y del desempeño de lo que es la medida de adueñamiento de las personas y para obtener los comportamientos deseables de los empleados. Yo lo que quiero es que la gente esté incentivada, y de alguna manera se le pueda reconocer y premiar si es que es necesario. Ahora, ese enfoque de la estrategia en cascada, toda la organización debe estar al tanto de la estrategia y debe de crear una visión común entre lo que son los trabajadores y y lo que se desea en el alto nivel, ¿no? El resultado que se desea. Entonces, como sistema de administración eh, como sistema de administración, esto debe de caer en cascada a través de la organización, los objetivos y debe de volverse la parte táctica y operacional del desempeño de las mediciones. ¿Qué es esto? Acuérdense que de la estrategia sale la táctica y de ahí sale la parte operacional. La estrategia son las acciones que voy a tomar a gran escala y de ahí se derivan diferentes acciones. Esa es la táctica. La operación es cómo estoy cumpliendo con esa táctica, que son el cómo lo mido. Y ya la responsabilidad sigue objetivos y mediciones, y con eso se crea el adueñamiento para cada nivel. Hay que hacer énfasis en los resultados y las estrategias necesarias para producir esos resultados, y eso se debe comunicar a través de la organización. Esta línea, este paso es crítico para convertirse en una organización enfocada en estrategia. Ahora, ¿cómo lo hacen en tu organización? Muy sencillo. En ocasiones a ti te hacen partícipe del establecimiento de estrategia. Hay otras ocasiones donde no. Te hacen partícipe
de la táctica. Pero ese objetivo viene desde muy alto nivel y se va desglosando y a ti te evalúan anualmente cuando tú estableces tus objetivos, ¿sí? Eso viene a través de la organización, a través de la estrategia. Y por eso te dicen, tú debes de trabajar en estos objetivos para final del año, para cumplirlos al final del año, ¿ok? Eso es parte de esa comunicación en cascada. La parte ideal sería de que tú te enteraras de toda esa serie de acciones que se toman para cuando llega contigo las acciones, sabes de dónde viene y por qué. Entonces, todos los diferentes elementos de la estrategia, pues van a estar alrededor de una visión en una estrategia, ¿sí? Y eso se debe de convertir en objetivos estratégicos, que va a ser parte de tu mapa estratégico, donde voy a tener cómo lo voy a medir y donde voy a tener las diferentes iniciativas estratégicas. Ahora, recordando, esas diferentes iniciativas estratégicas son, en este caso, para Six Sigma, los proyectos Six Sigma. De aquí es de donde salen los proyectos Six Sigma. De aquí es como se determina qué es lo que voy a trabajar. Entonces, en, históricamente los Balance Scorecard originalmente fueron desarrollados por el doctor Robert Kaplan Kaplan de la Universidad de Harvard y David Norton. Y es una forma de trabajo, de establecer el trabajo para medir el desempeño organizacional y una forma más balanceada de establecer medidas de desempeño. Tradicionalmente las compañías solo utilizaban medidas de desempeño financiero a corto plazo para medir el éxito. La desventaja con eso es que tienes una visión muy corta, entonces no sabes hacia dónde vas. Entonces el Balance Scorecard le da una importancia adicional a todas las que son mediciones no financieras, que forman parte de esa estrategia y forman parte de cómo se alimenta a toda la estrategia financiera global. Entonces, el sistema ha evolucionado a través de los años y ahora se considera un sistema de administración estratégica completamente integrado. Y esto se adapta desde lo que es el doctor Kaplan y el doctor Norton para utilizar el Balance Scorecard como una herramienta o como un sistema de administración estratégica, que esto viene del Harvard Business Review, ¿no? De ellos. Y la frase Balance Scorecard fue establecida en 1990 y la raíz de esa forma de verlo, y eso es profunda e incluye un trabajo que fue pionero por parte de General Electric en cómo medir o reportar las medidas de desempeño. Y en los 50, eh, ingenieros de procesos franceses crearon también el tableau de bord, literalmente dashboard o medidas de desempeño en la primera parte del siglo XX, ¿no? De aquí es de donde vino este, este uso del Balance Scorecard. Muy bien, ¿dudas con el Balance Scorecard alguien? Aquí hay alguien, dice, la necesidad de publicar la información no depende del tamaño de la empresa. Por ejemplo, pequeñas empresas de menos de 50 empleados, el scorecard es mejor que solo se conozca entre administrativos. De acuerdo contigo, Daniel, esta iniciativa es para lo que es la administración. Cuando me refiero a administración, son las personas que toman las decisiones en la organización, que sería la gerencia, los mandos medios, ingenierías, ¿sí? Y los diferentes equipos de soporte, ¿sí? Que se considera la parte administrativa. Para la parte operativa, nada más te faltó ahí para esa parte operativa, la forma en cómo se transmite esto son los métricos.
Por ejemplo, a la parte de operaciones le dices, ¿sabes qué? Tú tienes que cumplir con cero defectos, tienes que este, leer tus procedimientos, tienes que cumplir con el estándar, etc., etc. Entonces, a ellos les das simplemente una categoría ah, más pequeña de la información. Sí les informas, pero ¿dónde lo informas? Fíjate dónde lo informas, porque tiene su forma de establecerse. Lo informas en la inducción. Ahí es donde lo haces. Entonces, definitivamente, para responder tus preguntas, Daniel, ah, no depende del tamaño de la organización y en empresas pequeñas, pues ya te dije cómo debe ser. En cualquier empresa aplica de esa manera. Y el scorecard, dice, el scorecard es mejor que solo se conozca entre administrativos. Pues ya te comenté, ¿no? El scorecard lo pasas a través de todos los administrativos y la gente de operaciones métricos, ¿no? Ah, si me confirmas si te contesté la pregunta, de las preguntas, Daniel, me, te lo agradecería. Daniel, ¿sí quedó claro todo contigo? Para pasar con la siguiente pregunta. Ok, perfecto. Con Carlos dice, ¿cada cuánto se debe exponer a los altos mandos o solo es una guía para nosotros cuando lo implementamos? No, esta parte, tú dices por lo que estoy viendo, estás hablando de la implementación del seguimiento. El seguimiento debe de ser oportuno. Normalmente, cada cuarto es como se evalúa lo que es la revisión por la dirección. Yo recomiendo que sea cada mes la evaluación de los diferentes proyectos, ¿ok? Normalmente, como se lleva a cabo en las distintas empresas, es mensualmente para saber cómo va avanzando las iniciativas y poder tomar acciones oportunas para romper esos roadblocks, para asegurarnos que estamos cumpliendo con los diferentes esfuerzos. No sé si ya contesto tu pregunta, Carlos. Nada, si me puedes confirmar, por favor. Sí, perfecto. Ok. De ahí tengo pregunta de Francisco y dice, pero los métricos deben de ser publicados y deben de estar entendidos por toda la organización, ¿cierto? Así es, Francisco, es lo que he venido comentando. De hecho, fue lo que le comenté a Daniel, cómo transmitirlo. No sé si con eso se queda clara la pregunta, Francisco. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, excelente. Voy a seguir entonces. Vamos a enfocarnos ahora en lo que es categorías de costos. Ay, caray, me brinqué aquí. ¿Y por qué costos? Costos es una parte muy importante dentro de Six Sigma. Y los costos, aquí en este caso, lo más relevante van a ser los costos de calidad. Aquí consisten en todos los costos asociados con los esfuerzos de la compañía dedicados a planear el sistema de calidad, verificar que la calidad es obtenida y los costos de fallas resultando de problemas en el sistema. Entonces tenemos tres categorías de costos dentro de los costos de calidad. Eh, Perdón, el primero de ellos es costos de prevención. Después tenemos costos de evaluación y los costos de falla. Los costos de falla se dividen en fallas internas y fallas externas. Perdón. Entonces, el costo de pobre calidad consiste de esos costos que se generan por no hacer bien las cosas desde la primera vez. Incluye el costo incluido en cerrar la brecha entre el estado actual y el estado deseado de desempeño. El costo de oportunidad debido a los recursos perdidos por rectificar un defecto. Costos de labor, retrabajo, disposición invertidos hasta el momento de la disposición. Y no incluye costos de detección y prevención. Todos estos costos, como te puedo decir, costo de pobre calidad, se refiere a los costos donde tuve una falla. Todos los costos que se generan por haber fallado.
tanto interno como externamente. Entonces, los elementos del COPQ generalmente cubre lo siguiente: el costo de la labor para corregir el problema, o sea, el retrabajo, el costo del material adicional que se utilizó, el costo de los suministros adicionales y el costo de la oportunidad de pérdida, que es la pérdida de venta o utilidad, pérdida potencial de cliente, pérdida potencial del mercado. Dentro de estos costos de pobre calidad incluye, por ejemplo, si yo tengo una queja de cliente y resulta que va a haber un retiro, ¿sí? Entonces, incluye todo ese tiempo que yo tuve que analizar el problema, el viaje que tuve que hacer al lugar donde me pidieron a lo mejor sortearlo o retrabajarlo, incluye todos los costos de retornar el material, el costo de reponerle el material, del crédito que se le va a asignar a ese material para ese cliente. Todos esos costos forman parte del costo de pobre calidad. Entonces, tradicionalmente, los costos de pobre calidad ah, este, viene incluidas dentro de esto. Dice, cuando se determinan los costos de calidad por primera vez, las categorías incluidas son más visibles, como se muestra en el modelo del iceberg. Es lo que vemos a simple vista y es como se determinan esos costos de pobre calidad. Por ejemplo, costo de ausentismo, costo por accidentes, costo de reentrenar, costo de tiempo extra, costo de correcciones, costo de demandas, costos de contratar. Pero esto es lo que vimos a simple vista, pero hay mucho más, que son las repercusiones, como por ejemplo problemas de calidad, costos de outsourcing, gastos de expeditación, capacidad que no se utilizó, inventarios en exceso, gastos de expedición, quejas de cliente o tiempos de entrega largo, entre muchos otros más, ¿no? Entonces, todo esto es lo que debemos de entender cuando estamos tratando de determinar esos costos que implican en algún proyecto Six Sigma. Entonces, para nosotros en Six Sigma lo importante es, yo voy a establecer el proyecto en el que voy a trabajar, ¿sí? Y ese proyecto me está generando un costo. Entonces, este concepto de costo de pobre calidad yo lo tengo que determinar para mi proyecto Six Sigma, ¿sí? Y voy a utilizar las diferentes asociaciones de costos para poder obtener ese dato. Muy bien. Y aquí nos vamos a ir a otro tema. ¿Alguna duda con costos de pobre calidad? Hay algo que se me hace que no aclare, pero ahorita lo voy a aclarar. Pero quiero ver si hay alguna pregunta antes. No, ok. Algo nada más para aclarar. Dentro de los costos de pobre calidad, me voy a regresar un poquito a este slide. ¿Qué son los costos de prevención? Los costos de prevención son todos los costos en los cuales yo tengo un equipo, ¿sí? Que enfoqué a hacer una mejora de calidad, como por ejemplo un proyecto. Es todos los costos de entrenamiento, ¿sí? Es todos los costos en los cuales yo estoy creando procesos, creando procedimientos. Todos esos son costos de prevención. Los costos de evaluación es todo donde yo estoy haciendo una auditoría, una inspección, estoy revisando algo, ¿sí? Y los costos de falla, pues es los costos de pobre calidad, todo lo que estábamos mencionando que entra dentro de esto, ¿ok? Dentro de esto que está aquí. Muy bien. Entonces, tipos de indicadores de desempeño, ¿sí? Aquí nos vamos a meter un poco más con los Key Performance Indicators, ¿sí? Se le conoce como tablero de indicadores de productividad o dashboard design. Los indicadores de desempeño de los procesos también los llamamos KPIs, Key Performance Indicator, y se centra en cómo se realiza la tarea, midiendo el desempeño y si logran ciertos objetivos. Este indicador debe de ser calculado por un índice, generalmente representado por un número, que retrate, el progreso del desempeño
en su conjunto o en parte. ¿Qué es esto? El cómo me voy a medir, ¿ok? Puede ser, ¿sabes qué? Este, quejas por millón de oportunidades. O puede ser, este, First Pass Yield. O puede ser, ah, porcentaje de scrap. O puede ser, ah, porcentaje de productividad, etc., etc. A eso se refiere un Key Process Indicator. A ver, por aquí hay una persona que escribió. Ándale, los de PMs también, los defectos por millón de oportunidades también es un Key Performance Indicator. Y los indicadores de rendimiento estratégico tienen la función de comprobar si la organización está logrando los objetivos establecidos por la alta dirección, los llamados objetivos estratégicos. Una herramienta ampliamente utilizada para ayudar en la determinación de estos objetivos es el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Ese no lo vamos a ver aquí en lo que es esta clase, pero el Balance Scorecard fue uno de los que acabamos de ver. Ahora, tipos de indicadores del desempeño de los procesos, pues pueden ser indicadores de eficiencia, de eficacia, capacidad, productividad, calidad, lucro, rentabilidad, competitividad, efectividad o indicadores de valor, ¿no? Todo esto son diversos indicadores de desempeño que nos ayudan a determinar si el proceso está funcionando de una manera adecuada. Ahora, vamos viendo cada uno de ellos para entender qué son. Los indicadores de eficiencia, ah, para que se puedan entender mejor, los indicadores de eficiencia y los indicadores de eficacia, ¿no? Entonces, la eficacia, hay que entender la diferencia entre ellos. La eficacia es la relación entre los resultados obtenidos y los resultados deseados. Hacer de la mejor manera, es decir, lograr resultados esperados. Yo establecí algo y que también estoy llegando a lograr ese resultado. Es normalmente lo que se evalúa en muchas organizaciones. Y de ahí la eficiencia, que es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos que utilicé. Hacer la mejor manera utilizando la menor cantidad de recursos. En producción, normalmente evaluamos eficacia y eficiencia. En otros procesos, normalmente se evalúa la eficacia, pero no hay que dejar por un lado la eficiencia. ¿Sí? Entonces podemos decir que la eficiencia significa ser eficaz, utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Se centra en el proceso y en los recursos que se están aplicando. Por ejemplo, para reducir los costos, ya la eficacia se centra en el producto, en los resultados logrados y puede aportar mucho más lucro como beneficio. Entonces, indicadores de capacidad es la relación entre la cantidad que se puede producir y el tiempo para que esto ocurra. Yo tengo un tiempo disponible y qué tan rápido lo pude lograr, ¿no? Fabricante de automóviles, es capaz de producir 200 coches al mes. Ese es un ejemplo. Indicadores de productividad. Relación entre las salidas generadas por un trabajo y los recursos que se utilizaban para ello. Por ejemplo, un trabajador puede instalar 20 metros cuadrados de piso en una hora. Otro puede instalar 17 metros cuadrados de piso en una hora. Por lo tanto, es menos productivo que el primero. Es un indicador de productividad. Indicadores de calidad. Relación entre el total de salidas, todo lo que se produjo, y las salidas apropiadas para su uso, es decir, sin defectos o inconformidades. Por ejemplo, 980 piezas apropiadas para cada 1000 piezas producidas significa un 98% de conformidad. Indicadores de beneficio. Relación porcentual entre el lucro y las ventas totales. Ejemplo, una empresa vendió
$200,000 de mercaderías y calcula un lucro de 20,000, por lo tanto el lucro del mes es 10%. Indicadores de rentabilidad, relación entre la ganancia y la inversión realizada en la empresa. En la misma empresa, el ejemplo anterior se invirtieron 500,000 con un lucro de 20,000, entonces el rendimiento fue del 4%. Indicadores de competitividad, relación de la empresa con respecto a la competencia, el market share o el mercado o su cuota de mercado se puede usar para esto. Queremos ver qué tan competitivos somos con respecto a los demás. ¿Ok? ¿Cuánto abarco yo del mercado? ¿Cuál es lo que acaparo yo en porcentaje? Indicadores de efectividad. La efectividad es la combinación de la eficacia con la eficiencia. Indicadores de valor. La relación entre el valor percibido cuando uno recibe algo, un producto, un, un, un producto y la cantidad gastada efectivamente para obtener lo que se recibió. Entonces, ¿cuánto me costó lo que recibí? Ahora, ¿por qué queremos utilizar que el gerente de proceso proporciona mayor precisión para poder tomar decisiones por parte del gerente? El objetivo es lograr una mayor eficiencia y eficacia de los procesos. Proporcionan más rapidez, mejor comprensión y transparencia al dar los resultados, al dar a conocer los resultados, ¿no? Los indicadores de rendimiento también se convierten en la medida de excelencia de la compañía y permiten la creación de un dashboard o cuadro de mandos con toda la información disponible mostrada de manera panorámica, que me permite ver cómo se está comportando la organización. Me permite poder hacer un diagnóstico y poder determinar si necesito tomar otro tipo de acciones. Para eso son los indicadores de productividad. Para conceptos generales acerca de los indicadores de desempeño de los procesos. Indicador. El número que representa el rendimiento obtenido en el proceso por sus indicadores de desempeño. O sea, es con qué lo estoy midiendo. Simple y sencillo. El objetivo es el valor que debe ser retratado por los indicadores de desempeño de los procesos en un periodo de tiempo determinado. O sea, es la meta, ¿sí? La meta a la cual yo quiero lograr llegar y en cuánto tiempo voy a llegar a ella. Tolerancia. Si no se logra la meta, pues hay un límite de tolerancia que muestra el nivel de gravedad del resultado. Los valores fuera de ese intervalo de tolerancia indican el progreso del proceso crítico y debe tomarse alguna acción. ¿Qué quiere decir esto? En mis indicadores, normalmente establecemos solamente un límite para poder llegar a la mejora. Lo ideal es que tengamos una tolerancia, ¿sí? Una tolerancia en base a desviaciones estándar para poder determinar si, si tuvimos variación para llegar a ello, pero que aún así se logró el cambio. ¿Ok? Cuando hablamos de tolerancia y cuando hablo de desviaciones estándar, me refiero a un intervalo de confianza en base a lo que es el teorema del límite central, donde yo tengo una media y yo tengo una media a la cual yo quiero llegar y le establezco, en base a las variaciones del proceso, le establezco una tolerancia. Ahora, ¿por qué es importante utilizar indicadores de desempeño de los procesos? Primero que nada, porque los voy a utilizar para controlar las actividades de la empresa. Voy a poder determinar cómo va mis diferentes áreas. Puedo rastrear, seguir el progreso del proceso mediante recopilación de información relevante y ponerla a disposición de una manera accesible para que los administradores estudien
y tomen decisiones correctas, aportando eficiencia y eficacia a los procesos y por lo tanto resultados positivos para la empresa. Entonces los indicadores de desempeño de los procesos son muy importantes para la gestión del, de la, híjole, el BP, me olvidé de las siglas. Déjame me acuerdo de BP. Hoy no me acuerdo. Déjame. Deme un minuto. Ya. Para el Business Process Management, que sería gestión de procesos de negocio. ¿Ok? Estamos con lo que es el BPM, es Business Process Management, o sea, cómo voy a administrar mi negocio. Y estos mismos ponen un relieve a la información necesaria para que se puedan analizar los procesos con el fin de mejorarlos de forma continua para la consecución de objetivos estratégicos de ese negocio. Muy bien. ¿Alguna duda hasta este momento? Ándale, gracias, Carlos. Ya, ya lo vi. Me ganó. Cada vez los son maquillados. No, claro que no hubo. No debería ser. Y si en algún momento a ustedes les toca esa parte, no debería ser. ¿Sí? Tenemos que, exactamente, tenemos que ser, di- tenemos que ser efectivos con la información que comunicamos, tenemos que ser asertivos y eso debe de ayudarnos a tomar decisiones. Eh, no hay problema que un indicador vaya mal. El problema es que no tomamos acciones para corregirlos. Exactamente. Luego se hace una bola de nieve y no lo puedes controlar. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Entonces, nosotros tenemos que, si en algún momento a nosotros nos toca establecer esos métricos, nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en esa parte, ¿ok? Y que no es tolerable, en definitiva. ¿Me explico? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Ya casi terminamos la segunda unidad, oye. Muy bien. Esto de hacerlo en línea es más rápido. Oye, vamos siguiendo. Entonces, benchmarking. El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas. No se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, sino de aprender qué están haciendo los líderes para implementarlo en tu empresa, añadiéndole mejoras. Entonces, si tomamos como referencia a aquellos que destacan en el área que queremos mejorar y estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para posteriormente mejorarlas y adaptarlas a nuestra empresa, conseguimos alcanzar un nivel alto de competitividad. Entonces, en benchmarking es simplemente el ver qué hay en el mercado, qué está pasando, ¿sí? Y no nada más en el mercado, hay distintos tipos de benchmarking, pero es ver cuáles son los mejores expositores del tema que yo quiero tratar en mi compañía y compararme con las prácticas que hacen ellos para yo mejorar mis prácticas. Eso es prácticamente benchmarking. Entonces, hay tres tipos de benchmarking: el competitivo, interno y el funcional. Ahora, el competitivo busca medir los productos, servicios y procesos y funciones de los principales competidores para realizar una comparación con nuestra empresa y poder detectar
y llevar a cabo mejoras que superen a las de nuestros competidores. Ahora, este tipo de benchmarking es complicado porque el análisis y el estudio, como se ha mencionado, es de los competidores. O sea, el benchmarking, tiene que ser una práctica abierta. Tú te comunicas con los que quieres hacer ese benchmarking. Y tú lo que haces es compartirles, ¿sabes qué? Me interesa tu proceso de mejora continua, ¿sí? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Y yo te puedo compartir algunas de mis mejores prácticas, como por ejemplo esto. Es un ganar-ganar. Pero como es tu competencia, muchas veces no van a querer colaborar, porque si no, eso significa que no quieren colaborar o no nos van a permitirla llevar a cabo. Por supuesto que no, pero obviamente en la recopilación de los datos necesarios se debe emplear más recursos. Si es que es un no, se debe recopilar más recursos para emplear y por lo tanto se convierte en una actividad más costosa. Sí, eso es lo que sucede cuando queremos hacer un benchmark competitivo, porque muchas veces las empresas no se abren porque pueden perder más de lo que ganan. Es de los más complejos a realizar. El benchmarking interno se lleva a cabo dentro de la misma empresa y se suele llevar a cabo en empresas que son grandes, donde cuentan con diferentes departamentos o también puede realizarse con grupos empresariales y están formados por varias empresas, como un corporativo grande, ¿no? Donde tenemos diferentes plantas. Por ejemplo, en el caso de la planta donde yo trabajo, ¿sí? Somos dos negocios y en ocasiones compartimos prácticas, ¿sí? O también tenemos una planta en San Diego con la cual también en ocasiones compartimos prácticas. Y así sucesivamente puedes compartir prácticas con diferentes empresas que se encuentran dentro de tu corporativo, ¿no? Perdón, con eso. Una disculpa. No, todavía malito. Entonces, el proceso se identifica un departamento o área que sea un ejemplo a seguir por sus buenos resultados para poder llevar a cabo el benchmark, ¿no? Con los demás departamentos internos en la compañía. Entonces, es más fácil realizar dentro de las compañías con estructuras con un cierto tamaño y además normalmente se requiere menos recursos para llevarlo a cabo porque la información está dentro de la empresa, ¿sí? Eso es de los más comunes que se hacen, ¿no? El funcional, este benchmarking se identifica cuáles son las mejores prácticas de una empresa que sea excelente en el área que se requiere mejorar. No es necesario que esa empresa sea competidora o incluso que pertenezca al mismo sector. Normalmente es muy productivo dado que al no tratarse de las organizaciones que no son competidoras directas, no existe un problema de confidencialidad y suele ofrecer información necesaria para ese estudio. Ahora, de las más comunes, por ejemplo, de las que yo he hecho benchmark, yo he usado el benchmark interno y el benchmark funcional, ¿sí? El funcional me tocó hacerla en una empresa, era una empresa de metalmecánica donde estaba, y hice benchmark con una empresa donde previamente trabajaba, que era del ramo, no, perdón, no era metalmecánica, era una empresa del ramo automotriz. Y hicimos benchmark con una empresa en la cual yo trabajaba, que era del ramo aeroespacial, y compartimos ciertas prácticas. Nosotros fuimos con una comitiva a su empresa y ellos fueron con una comitiva a nuestra empresa y ah, se enfocaron en cierto proceso específico que querían ver cómo funcionaba. Ahora, el benchmark interno, pues es muy común. Simplemente desde que vas a otro departamento y preguntas cómo hacen algo, eso ya es un benchmark interno. Yo lo he hecho entre plantas y con departamentos. ¿Ok? Ahora,
¿Cómo funciona el benchmarking? Pues hay diferentes etapas, son 5 etapas, la cual tenemos primero que nada la planificación, donde yo planeo qué es lo que voy a hacer, la recopilación de la información, ¿sí? Cuando ya voy a la planta, cómo analizo esa información, qué acciones tomo y el seguimiento que le voy a dar para asegurarme que lo implemente. Entonces, de la planificación, el objetivo en esta etapa es planificar la investigación que se va a hacer. Para esto queremos responder a 3 preguntas. ¿Qué quiero medir? Que toda la investigación debe de tener un porqué y este debe estar relacionado con un área de nuestra empresa que queremos mejorar. Entonces, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Por qué quiero medirlo? Y en sí, ¿qué es lo que yo busco mejorar con eso? Lo siguiente es, ¿a quién voy a medir? Porque no voy a medir a cualquiera, voy a ir con los mejores. Si voy a hacer benchmark, pues lo voy a hacer con los mejores. Entonces, aquí yo voy a determinar si lo voy a hacer competitivo, interno o funcional. Una vez que tomemos esa decisión, sabremos si nos compararemos con un departamento propio o con una empresa dentro o fuera del sector. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para llevar a cabo el proyecto, hemos de crear un equipo de trabajo para que sea responsable de la organización y de la dirección del mismo. ¿Sí está claro? Una pregunta, ¿cómo andamos tiempo? Ok, estamos viendo tiempo. ¿Está claro entonces? Muy bien. Seguimos. Paso 2. Datos. Aquí, ya que lo planeé, ya determiné con quién voy a ir y todo, entonces es simplemente la acción de ir a la planta y hacerlo. Entonces recopilo datos y esto va a ser fundamental para el benchmark. Ello va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de todo el proceso, que obtenga esos datos adecuados, correctos. Entonces podemos obtener datos de diferentes fuentes, internas, asociaciones profesionales o investigaciones propias, entre otras. Por eso es importante la planeación. Si yo planeo correctamente, yo voy a poder obtener datos apropiados, inmediatamente. Si yo no planeo correctamente, entonces cualquier cosa me va a sorprender y no voy a llegar al objetivo de lo que quería en un principio. Entonces, aquí es simplemente ir y recopilar esos datos. En el análisis, una vez que se recopila la información, vamos a analizar los elementos que causan las diferencias entre nuestra compañía y las empresas que estudiamos para poder identificar las oportunidades de mejora. O sea, hago un análisis de brecha o un gap assessment. Determino, ok, qué prácticas hacen ellos que son mejores, qué datos recopilé para eso y ahora sí, dónde estoy yo con respecto a ellos. Y esa brecha, eso es lo que yo tengo que cerrar. Entonces, una vez que hemos identificado la magnitud de las diferencias, es el momento de proponer las mejoras que vamos a llevar a cabo. Y hay que tener en cuenta que únicamente seleccionaremos aquellas mejoras que por tamaño, recursos e infraestructura sea viable llevar a cabo por nuestra organización, ¿ok? Nuestra empresa. Siguiente paso es la acción. Aquí voy a analizar esta información y de haber seleccionado los aspectos de referencia en las empresas seleccionadas, va a ser el momento de adaptarnos a nuestra empresa. Ojo, siempre busco implementar mejoras, ¿sí? En base a mis necesidades. No voy a implementar algo tal cual. Voy a ver cómo lo voy a mejorar. Dicho otro modo, después de analizar la información y de lograr identificar los mejores aspectos de las empresas que hemos seleccionado, los tomamos como puntos de referencia para adaptarlos a nuestra empresa, pero siempre añadiéndole mejora o alguna ventaja que aporte valor al cliente. ¿Ok? Y por último, seguimiento y mejora. Aquí voy a hacer un informe con toda la información destacada del proceso.
Esto va a ayudar a retomar el trabajo en proyectos posteriores. La idea es que se convierta en un ejercicio de la empresa sostenido en el tiempo para adoptar una mejora continua. Quiero tenerlo como un lessons learned. ¿Qué fue lo que hice? ¿A dónde fui? ¿Qué actividades saqué de ahí? ¿Y qué mejoré? ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos de benchmarking, como por ejemplo tenemos a Starbucks, este, que quería establecer o apostar por crear un café gourmet, pero que tuviera las características de un servicio rápido. Entonces, ¿a quién vio? Pues vio a empresas como un McDonald's, cómo lo hacían, y se dio cuenta que Toyota era una de las empresas que tenía las mejores formas de optimizar el tiempo de fabricación de producto. Entonces, en base a visualizar cómo trabajaba Toyota, cómo tenía la cuestión de los andons, los kanbans, los tiempos estándar, la fábrica visual, todo este tipo de cosas, pues agarraron prácticas de ellos y las implementaron en Starbucks, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros constantemente hacemos benchmark y lo hacemos con Toyota, muchas empresas. Al implementar Lean, es un benchmarking que ya se hizo hace muchos años. Entonces, Starbucks aparece el 30% del tiempo empleado en la preparación de sus cafés, se perdía en el tiempo utilizado por los empleados en agacharse, andar, escoger ingredientes. Entonces establecieron todos para que estuvieran a la mano, todos los productos que eran estándar. Entonces, este, simplemente el acercar todo y tener una mejor disposición para los ingredientes hicieron que mejorara en un 20% la elaboración de sus productos. Ese es un gran ejemplo, Starbucks, ¿no? Xerox fue otra empresa que hizo mejoras para lograr esto. Xerox fue la primera empresa en utilizar benchmark. En los 80s, empresas como Micolta, Ricoh y Canon, entre otras, irrumpieron en el mercado norteamericano las fotocopias y la gestión de impresión con precios de venta al público, que eran mucho más económicos que los costos de producción de Xerox. Entonces, el problema era evidente, no estaban ganando. Entonces, para resolver esto, Xerox decidió analizar los métodos, los procesos, los materiales y los productos de la afiliada Fuji Xerox. Y el resultado indicó que existía un gran retraso en todas las áreas estudiadas. Entonces, Xerox reaccionó rápido y marcó nuevos objetivos, KPIs, para realizar el seguimiento adecuado. Y en los siguientes años, Xerox adoptó el benchmarking como estrategia de mejora continua y le ayudó a permanecer en el negocio. Muy bien. Entonces, parece que sí, eso es todo. Entonces, esos son dos ejemplos de benchmarking, ¿no? Aquí hubo pregunta algo. Dice, ¿se firma algún documento donde se comprometan las empresas a no compartir alguna información importante? Efectivamente, hubo. Sí hay un acuerdo de confidencialidad al momento de hacer benchmarking. Luego, acá hay otra pregunta. A ver. Oh, había varias cosas. Ajá. Estar en cuarentena, ¿ok? Dice, para el benchmarking, aplica hacer un QFD, Quality Function Deployment. No, realmente no tiene nada que ver con el Quality Function Deployment, Daniel. Este, esa herramienta se utiliza para otros objetivos, para establecer voz de cliente y para establecer estrategia de diseño. Entonces, no tiene nada que ver con esta iniciativa, Daniel. Entonces, no sé si le respondí a las preguntas a ambos, a Daniel y a Hugo. Me dice Carlos, pero creo que al dar información de la empresa, el la, con- pero creo que el dar información de la empresa es confidencialidad, me imagino que quiso decir, pero dar información, el cómo tú haces las cosas es diferente. ¿Ok? No sé a qué se refiere, pero bueno.
Algo le está reclamando Carlos a Hugo, yo creo, pero no. Pero sí, importante es de firmar esos acuerdos de confidencialidad. Hugo, ¿te respondí la pregunta? Excelente. Muy bien. Muchachos, pues por mi parte es todo el día de hoy. No sé si hay alguna otra duda. Ok, parece que no. Entonces, el examen de la segunda unidad va a ser el jueves, igual misma hora. Se abre el jueves y se cierra el viernes a las 3:30. Esta información en sí, está la información en la plataforma. Hugo. Sí, ya tomé algo para la garganta, Daniel. Muchas gracias. Sí, ya estoy tomando algo, ya ando atendiéndome, me tienen en cuarentena. Gracias. Gracias, Elizabeth. Muy bien, estamos en contacto. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Adiós.